DATAP vende MRR un promedio de unos $85,000. Vamos a cerrar este año y lo proyectado es por lo menos llegar a entre 140 a $150,000. Triángulo de las ventas, y es actitud, técnica y comportamiento. Yo tenía la actitud y yo tenía el comportamiento. O sea, actitud toda para las ventas. El comportamiento hacía mi tarea mucho, pero no tenía la técnica. Y si tú no tienes la técnica, estás perdiendo el tiempo, porque puedes estar desgastándote, pero no lo haces. Pero cuando logras alinear actitud, técnica y comportamiento, esto empieza a fluir tranquilamente. Un juego que hice la semana pasada era, antes estaba generando un contenido diario. ¿Sabes qué? Empieza a jugar uno por la mañana y uno por la tarde a ver cómo funciona. Entonces, ahí empiezas a ver. Otro tema es empezar a generar múltiples canales. Entonces, no es solo LinkedIn. Hice un newsletter, y un newsletter que hoy en día tiene 13,000 personas. Comencé, no sé, hace 8 meses, cuando dije, oiga, de pronto esto va a funcionar, y de un momento a otro llegué a 13,000 personas. Es un canal de comunicación gigante. Creé una revista. Entonces, una revista que se llama DataShane. Empecé a buscar, y eso fue un canal de prospección. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de The Growth System. Si es tu primera vez aquí, básicamente comparto en este espacio metodologías, frameworks y casos reales para que puedas entender cómo acelerar el crecimiento de tu startup o empresa con Organic Growth. Y además me traigo a cracks para que cuenten sus historias, sus propias metodologías y todo basado en experiencias reales, no en frameworks que suenan súper bien, pero que no se aplican. Entonces te puedes suscribir aquí en el Substack. Si quieres seguir recibiendo el episodio también, te puedes suscribir en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que lo estés escuchando. Hoy traigo a un crack de ventas y este tema me encanta porque antes yo pensaba que las ventas eran como algo que a mí no me gustaría hacer, ¿no? Como que me sentía incómoda porque sentía que vender era como convencer a alguien o quizás era ser como intrusivo, que son estas cosas que a veces pensamos cuando pensamos en ventas. Pero la realidad es que vender, primero, es lo que mantiene vivo cualquier negocio, uno. Y segundo, vender es también ayudar a que las personas tomen mejores decisiones y resuelvan sus problemas. Y hoy me traje a un crack de ventas, que es Felipe. Felipe lleva más de 20 años en ventas y de hecho ahorita estábamos hablando de que incluso quizás hasta más, porque desde pequeño estuvo muy relacionado con vender, con emprendimiento, por su familia, ya nos contará por aquí. Además, Felipe es cofundador de Datop, que es una de las pocas startups, o casi que la única startup que yo conozco en Latinoamérica, que está haciendo Generative AI para cadena de suministro en este caso. Creo que no todo el mundo la conoce por el segmento en el que está, pero que es increíble por dentro. Y adicionalmente, Felipe también es miembro, por ejemplo, de juntas directivas, como en este caso de Legis, y realmente tiene un perfil súper interesante y es una persona que es un profesor nato. Entonces creo que hoy nos va a dar un masterclass de ventas y yo también espero sacarme tus tips, Felipe, y tus aprendizajes en este episodio. Así que también tengo mi motivo egoísta aquí para grabarlo. Así que bienvenido al episodio. Hola, Dani, ¿cómo vas? Qué buena introducción. Muchísimas gracias. No, y viene de un lado muy genuino. Entonces, bueno, aquí empezamos siempre con cosas interesantes desde el inicio. Entonces, Felipe, para que la gente se haga una idea de quién eres y del impacto que has generado en ventas en general, cuéntanos un poquito de Datop y de cómo con 2 personas solamente en el equipo de ventas, y de hecho hasta hace no tanto eras tú solo en el equipo de ventas, ha generado, como cuánto has generado en ventas en MRR, porque estamos en Datop, es un software as a service, y aquí si quieres nos cuentas un poquito qué es Datop y cómo es tu proceso para generar esas ventas con un equipo tan pequeño y sin equipo de marketing además, porque creo que eso es importante decirlo. Así es. Pues, Dani, te cuento, DATAP, ¿qué es? DATAP es una plataforma de modalidad de servicio que básicamente ayuda a transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en la cadena de suministro por medio de estas nuevas tecnologías que llamamos inteligencia artificial. Algo súper importante, hoy en día DATAP no vende inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se convirtió en un commodity. Todo el mundo dice que vendemos inteligencia artificial. Hoy lo que vendemos nosotros son respuestas a preguntas de negocio que le duelen a la cadena de suministro. Y ahí es donde empieza a articularse todo lo que hacemos desde el área comercial. Y es cómo jugamos con los dolores de nuestros prospectos para que se sientan identificados con nuestra solución y nos llamen a comprar. Ok. Números. Entonces, lo que tú decías,
Algo súper importante, somos una startup, nacimos hace 4 años y medio, 5 años y medio. Somos, somos cuatro fundadores y los cuatro fundadores como que tenemos una mentalidad diferente a la mentalidad que pueden tener muchas startups. Y era quemen plata, gasten plata, no, somos como muy ahorradores. Entonces lo que buscábamos era cómo entendemos muy bien cómo hacer este ejercicio nosotros para después replicarlo. Entonces no es, venga, vaya y busquen, vendan humo, vendan la startup, reciban plata, empiecen a quemar plata y después empiecen a mirar cómo vamos a lograr reponer ese dinero que nos están dando para devolver a los inversionistas. Lo que dijimos es, venga, entendamos cómo podemos vender y cómo podemos vender bien. Así que yo empecé a construir la máquina de ventas y la máquina de ventas la podemos a construir desde cero. Ahí viene como una historia. Yo salí del mundo corporativo, yo venía del mundo corporativo, de pronto, de un momento a otro, por una cantidad de historias, me llamaron al lado oscuro del emprendimiento. Y es, véngase a vender con nosotros, vamos a hacer. Yo iba a ser inversionista de ATAP como tal, yo no iba a ser cofundador de ATAP. Pero pues lo que les digo, por dada causa, terminé siendo cofundador. Y lo que empecé a entender era cómo mover una solución que hace 5 años nadie entendía que era inteligencia artificial. Y lo segundo era, yo tenía muchos contactos en el área de tecnología. Yo vendía soluciones de tecnología, pero no tenía nadie de negocio. Cuando yo empecé a vender data, pues obviamente empecé a buscar a todos mis contactos de tecnología y ahí empecé a descubrir que los de tecnología son unos detractores para este tipo de soluciones. No les interesaba. Entonces empezamos a construir algo que a la final me permitiera llegar a otras áreas y a otras áreas de negocio, al área de negocio como tal, no al área de tecnología. Y ahí fue donde empezamos a levantar la cara y venga, ¿cómo lo podemos hacer? Y pues encontré LinkedIn y ahorita les cuento como tal la historia de LinkedIn. Entonces empecé a hacerlo solo. Después tenía que entender cómo hacerlo solo porque es que no podía contratar un vendedor donde el vendedor no supiera vender lo que yo Como en teoría tenía que enseñarle a vender. Entonces yo no lo iba a tú tenías quemar. que validar las ventas, tú tenías que validar el Total. modelo de ventas. ¿Cuánto tiempo pasó, Felipe, para que hicieras tu primera venta? Porque esta idea sé que se incubó durante un tiempo, o sea, como que ustedes estaban explorando y de hecho ustedes empezaron casi en pandemia, ¿no? Eso es Entonces, súper importante. Lo que tú dices, eran unos meses antes de pandemia y empezamos a hacer todo este recorrido. Que ahorita te cuento cómo fue el recorrido, pero para hacer mi primera venta me tomó casi unos 9 meses. Y no 9 meses porque ya nos agarró pandemia cuando empezamos a entrar. Y es que también empezamos a hacer muchas validaciones. La TAP nació teniendo diferentes casos de uso, que era, venga, yo te ayudo con inteligencia artificial a hacer temas de riesgo, de propensidad, de pronóstico, que es lo que hacemos hoy en día, de perfilamiento. Bueno, a la final eran muchos, hasta que empezamos a entender cómo cogemos foco. Porque como nadie entendía qué era esto, se volvió un proyecto súper consultivo. Y pues si es mm, consultivo no podemos escalar. Entonces, venga, ¿dónde empezamos a tomar foco? Y empezamos a encontrar antes de pandemia, unos meses antes de pandemia, oiga, cadena de suministro, un área con muchos datos, subjetiva y súper operativa. O sea, a la final ahí era donde teníamos que enfocarnos. Entonces empezamos a buscar gente y ahí han ido con lo de LinkedIn, empezamos a buscar gente y yo decía, yo conocía LinkedIn para llegarle a los prospectos, o sea, decía, oiga, venga, este es el tipo de tecnología, entonces venga, llamo a la empresa, ya tengo el nombre y allá me consigo los datos. Y empecé a hacer eso, pero no me funcionaba tan bien. Entonces o dije, sea, venga, llamabas en frío en frío, inicialmente. era No sabías vendedor, nada, llamabas en método frío, frío, frío. Yo ya. tenía LinkedIn era para jugar y conseguir los nombres. Y empezamos a hacer, y hubo un punto donde dije, venga, pero es que esto no va a ser escalable. O sea, yo solo llamando a 50 personas no va a funcionar. Entonces lo que hice es, venga, ¿cómo empiezo a entender qué es esta red? Entonces ahí me contraté un par de profesores. Dije, venga, ayúdame a entender qué es esta red. Y con base en eso, pues obviamente empecé a entenderlo mucho mejor y ahí fue cuando llegó pandemia. Y pues obviamente la pandemia cambió todo, porque ya no podías llamar, ya no podías hacer pues muchas cosas de las que hacías antes. Entonces lo que hice fue pues empezar a potencializar lo que estaba haciendo en LinkedIn y pues ahí es lo que vamos actualmente. ¿Cómo lo hago? Digamos que lo manejo mucho yo, pero para darte cifras en concreto, hoy en día DATAP vende aproximadamente en MRR un promedio de unos $85,000. Vamos a cerrar este año y lo proyectado es por lo menos llegar a entre 140 a $150,000, donde muchas de las ventas las estaba haciendo yo, pero hoy en día ya las estamos replicando. Y replicando es que ya tengo un comercial que entró hace 2 años y también entramos a un comercial nuevo que empezó a hacer lo mismo que estaba haciendo yo y le empezó a funcionar, que no es hacer una venta tradicional. Y Algo ahí, Felipe, para los que de pronto no están tan familiarizados con términos como MRR, básicamente es
el monthly recurring revenue, que es lo que ya facturan mensualmente por modelo de suscripción a sus clientes. Es decir, que para ustedes saber cuánto facturan anualmente, solamente tienen que multiplicar eso por 12 y lo que está proyectando Felipe con las cifras que nos dio es más de $1 millón en annual recurring revenue, que eso es lo interesante de este modelo, porque creo que como vendedor uno puede vender un proyecto de $50,000, pero a veces son one time, ¿no? Son una vez, 50,000 se acabó. Lo interesante de este modelo es que Felipe, por ejemplo, en este caso, y ahorita con el equipo que tiene, ha vendido más de 80,000, pero multiplicado eso por 12, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que se vuelve muy interesante porque si tú tienes una buena retención, al final con pocos clientes en Enterprise, porque Felipe ahorita está en un modelo más empresas grandes, con tickets más altos, puede generar un valor muy interesante. De hecho, en Porter, para facturar eso que factura Felipe, nos toca tener más de 1,500 clientes activos. ¿Sabes qué? Y a ¿Y sabes, ustedes muchos menos. y sabes qué es lo interesante? Que también empezamos a descubrir que lo nuestro era para empresas grandes. Y una venta a una empresa grande no es una venta tan fácil. Cuando te digo Ujú. empresas grandes, hoy en día, pues mis clientes son Grupo Nutresa, tenemos a Nacional de Chocolates, a Cremelado, tenemos a Juan Valdés, tenemos a Grupo Gloria, tenemos a L'Occitane, tenemos a Colgate, tenemos a JGB, acabamos de cerrar Crepes and Waffles, tenemos Procaps, tenemos Dersa. O sea, ya solo, y ATAP ya solo no solo está vendiendo en Colombia, hoy en día estamos vendiendo en 5 países con la misma estrategia. Entonces creamos como Total, una máquina de ventas que ahorita la profundizamos y es, esto se puede hacer, se puede replicar, pero al final la puedes masificar. Y es una venta B2B, que era una venta uno a uno, la llevamos de 1 a 5,000, 10,000 empresas muy rápidamente para que nos pudieran ver y a la final poderlas calificar. Felipe, y cuéntanos, o sea, el sistema de ventas. ¿Cómo hablaste de LinkedIn y dijiste que tenías como una metodología que ahora estás también replicando con tu equipo? ¿Cómo es ese modelo que te permite masificar el alcance y llegar cada vez a más personas, sobre todo porque, y lo voy a volver a resaltar, Felipe no tiene in-house un equipo de marketing. O sea, realmente todo esto estamos hablando que fue a pulso desde comercial, aunque hay iniciativas que sí tienen que ver con creación de contenido, thought leadership, que creo que para allá vamos, porque al final lo que Felipe ha hecho es una estrategia de thought leadership y de creación de contenido para una audiencia, ¿no? Y eso es lo que te ha permitido que te abran las puertas y que te llamen. Sí, digamos que todo lo hago yo, o sea, digamos que todo el área comercial empecé haciéndolo yo, todo contenido empecé a entenderlo yo. Pero digamos que como para establecer esa estrategia, yo digo que en este lapso de tiempo yo tengo como 3 momentos específicos que son claves. El primero era lo que te decía al principio, cuando logré entender qué era esta red. Yo la utilizaba era para buscar personas, pero no entendía cuál era el trasfondo, qué era eso del algoritmo que tenía, qué era la máquina que había por detrás, cómo mandar mensajes, cuáles eran las fechas importantes, qué era lo que tenía que hacer, cuáles eran los tipos de contenido. Eso fue como el primer momento, es entender que era como tal, que era como tal LinkedIn. El segundo momento fue cuando ya me planteé unos objetivos y era, listo, ya estoy entendiendo esto ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo empiezo a jugar y a divertirme en esta red? Porque hoy en día yo siempre digo, yo me divierto. Si yo no me divirtiera jugando en LinkedIn, esto sería muy aburrido. Que al final crear contenido, estar pendiente, estar respondiendo, pues eso tiene su tema como desgastante, pero pues si te diviertes, a la final lo ves diferente. Entonces, segundo momento fue cuando establecí qué era lo que quería hacer y empecé a estructurar como tal cómo hacerlo. Y el tercer momento como tal era cómo empezar a monetizarlo. Y era, oiga, ya tengo claro qué es la red, ya estructuré un plan de acción, ahora cómo lo empiezo a monetizar. ¿Por qué? Porque yo empecé a generar contenido, ese contenido me empezó a funcionar. Al principio era feliz cuando yo decía, oiga, me están viendo 500 personas, ¿verdad? Yo decía, guau, 500 personas lo máximo. Cuando de un momento a otro empecé a jugar con contenido, oye, ¿sabes qué? Ya me están viendo 2,000. Después, no, ya me están viendo 15,000. Y de pronto ya hay momentos que digo, oye, me acaban de ver en el último post 500,000 personas. Y es como, venga, ¿cómo logro no solo que me vean, sino también aterrizarlas? ¿Y aterrizarlas para qué? Para traerlas para ATAP. Entonces, no es solo poner contenido, sino empieza a monetizarlo. Entonces, esos 3 momentos para mí fueron claves que yo creo que muchas empresas y personas tienen que empezar a entenderlos. Esto no es de la noche a la mañana. O sea, no es que yo me levanté mañana y esto ya funcionó y ya voy a hacer magia, no. Yo siempre digo, esto es una maratón, no es una carrera corta.
Uno tiene que empezar a entender también quiénes son sus prospectos o a quién le quiero hablar y cómo le quiero hablar. ¿Qué es lo que les gusta a ellos? No a todo el mundo le gusta lo mismo y no en todos los segmentos. Entonces tienes que empezar a probar y eso es lo que yo cuando llamo jugar también es muchas pruebas y error. Les voy a ¿Cómo sacar empezaste tú, Felipe? ¿Qué contenido, o sea, cuando empezaste a escalar lo que tú dices? Bueno, empecé con una audiencia pequeña, no tenía muchos contactos. ¿Qué, qué contenido creabas? ¿Cómo su- conseguiste tus primeras reuniones? Eso me parece muy importante y ver cómo eso evolucionó. súper. Empecé a hacer con el miedo que todos tienen, es, oiga, que creo qué contenido empiezo a dar que sea relevante para todos. Entonces, claro, me empezaba a pensar mucho y no sabía qué hacer y me enredaba. Entonces, a veces me gastaba una semana en hacer un post y yo decía, esto no puede funcionar. Y hubo un momento que entendí, venga, va a hacerlo simple. Voy a contar Simple, ¿ok? lo que me pasó lo que me contó un prospecto el día anterior. Y eso fue lo que empecé. Entonces, tenía un cuaderno y empezaba a anotar todos los dolores de nuestros clientes. De hecho, ahí te hago un paréntesis, durante pandemia empezamos a movernos mucho en esta red y lo que empezamos a hacer era para poder validar data, conseguir entrevistas. Entonces yo le escribía a mucha gente de cadena de suministro que yo no la tenía en mis contactos, pero a través de los grupos ya podía escribirles directamente. Entonces me unía a muchos grupos de cadena de suministro y empecé a decirles, oiga, estamos trabajando en una solución de cadena de suministro con inteligencia artificial. Quisiera hacerte 10 preguntas. Entonces, mucha gente nos abrió una puerta para hacer esas preguntas. Así, entrevistas de ATAP, tuvimos aproximadamente más de 2.000, 2.500 entrevistas de validación de lo que estábamos haciendo. Eso permitió construir la plataforma. Pero eso Ok. permitió construir mi primera red de contactos. Porque esa gente que Ok. me abría la puerta, después me enganchaba como tal, se volvía contacto en LinkedIn. Entonces yo dije, oye, empecé a tener contactos, empecé también a entender en la red, tienes que tener a los que quieran escucharte, no a los que no. Entonces yo siempre digo, saque a sus amigos, saque a esas psicólogas que usted tenía de reclutamiento. Todos los que no le iban a comprar, sáquelos. Bórrenlos de su red, que a la final ellos no interesan. Porque cuando empiezas a entender el algoritmo, si la gente interactúa con tu contenido, pues se lo muestra a más gente. Pero si tú le estás mostrando tu contenido a una psicóloga que no tiene nada que ver con lo tuyo, o a un amigo tuyo que es antropólogo que nunca va a interactuar, pues a la final el algoritmo lo que dice, el contenido de este tipo no sirve. Entonces no se lo muestro a nadie. Entonces, lo que empecé fue a Ok. depurar a toda la gente. Toda la gente Y que te no me iba a quedaste comprar, con los de las chao, entrevistas. con los de las entrevistas y con los que yo sabía que de pronto me iban a comprar. Y es Claro, lo que como que ya tú permite, tenías tu lista de dream customers y ahí así como es. que los Y, tenías a todos, pues. y eso también nos permitió empezar a construir el Ideal Customer Profile, o sea, cuáles eran las empresas ideales para nosotros. Que si te puedes ver y con los nombres que te dije, nosotros atacamos empresas que facturen más de 20 millones de dólares. Las de menos de 20 millones entendimos que no estaban preparadas para una solución como la nuestra. ¿Por qué? Claro. Pues por las validaciones. Decían, no, es que no tengo datos. No, es que aquí las decisiones las toma el gerente. Entonces decíamos, no, no nos desgastemos en eso. Concentrémonos en los que de verdad, pues donde de verdad podemos movernos. Saqué a toda la gente y empecé a escribirles. Y empecé a generar conexión y posteos era, ¿qué les escribo? Pues sus mismos dolores, los que me contaron. Claro, cuando empecé a escribir, la gente se sentía súper identificada y me decía, oye, Felipe, esto me pasa a mí. Ayer me lo contaste. ¿No te acuerdas que yo me pasaba? La gente no se acordaba que muchos me lo acababan de contar el Claro. día de ayer, pero yo se lo ponía diferente, se lo parafraseaba. Y lo que hacía también era compartírselo. Oye, mira, acabo de postear y esto me gustaría que lo vieras. Entonces, como que la gente se empezaba a sentir identificada. Hubo un día que para mí cambió mi vida, y cambió mi vida en LinkedIn, fue cuando empecé a hacer algo diferente y era cómo le meto, cómo hago que me perciban diferente. Y empecé a ver unos memes, no tanto como memes, sino como unos videos graciosos. Y yo decía, este video gracioso, ¿cómo lo convierto en una analogía de la cadena de suministro? Entonces empecé a jugar con esas analogías y se lo empecé a compartir a la gente y disparó completamente. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro es un área súper estructurada donde rara vez se ríen, o sea, son todos muy serios. Pero cuando le empezaste a mostrar cosas diferentes, pues los llevabas a un momento diferente en un entorno que era como súper agreste. Entonces, claro, la gente empezó, oiga, me gusta eso. El más me empezaron a decir, oiga, compártamelo porque es que quiero mostrárselo a mi jefe, que eso es lo que nos está pasando hoy en día a nosotros. Y ahí Venga, te quiero hacer una pregunta, Felipe. ¿Tú crees que el humor viene, o sea, como tú lo planteaste, te puede ayudar a construir algo de autoridad? es una combinación. Y es una combinación de varios temas, que es lo que yo he hecho, pero sí. Y sí, porque como tú hagas sentir a la gente te va a percibir y te va a recordar.
Entonces, lo que hice con eso fue que me vieran absolutamente diferente. No como Te los recordaban. vendedores me recordaran diferente. No como los vendedores tradicionales que llegaban a vender el Mm. producto y lo molestaban y cómpreme. No, no, oiga. El tipo decía, oiga, me está mostrando lo que me está pasando a mí de una forma como no me la habían presentado antes. Justamente, Felipe, vengo pensando en algo y es, hay personas que yo sigo que son muy cracks en un tema y usan el humor como un vehículo para mostrar dónde están los errores. Y yo veo que eso es mucho lo que tú haces. Tú usas el humor para mostrar lo que está mal en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que por eso tengo ahorita una hipótesis que es que el humor sí te puede ayudar a construir autoridad, no como único tipo de contenido, pero si tú lo combinas, como tú dices, con insights, con dolores, con otras cosas, pero adicionalmente usas el humor para hacer como una crítica que no sea mal recibida, sino que la gente se siente identificada y dice como, uy, esto pasa demasiado en mi equipo, eso te puede incluso ayudar a romper una barrera que puede ser la fricción de igual que la gente acepte que necesita un cambio, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no con eso que estoy Sí, planteando. es una combinación y es una combinación de temas, no es solo humor, o sea, es que no es Claro, solo pongo memes porque a mí no me interesa viralizarme, o sea, eso es lo que menos me claro. interesa. A mí lo ¿Quieres que me vender? interesa es que esta gente me vea, me recuerde y le pueda vender. O sea, yo soy un vendedor. O sea, yo no soy un influenciador, yo no soy como tal, un, digamos que se quiera mostrar mucho, no, a la final yo siempre digo, yo soy un vendedor y lo que quiero por detrás es vender. ¿Y ¿Y cómo cómo logro generaste tu articular esto primer para vender? cliente? ¿En qué momento la gente te empezó a escribir a ti? O digamos que eso que tú hacías con humor y crear contenido, ¿con qué lo combinaste para generar reuniones? Que al final es como, creo que la pregunta que todos los vendedores que están en LinkedIn se hacen y que algunos incluso Matías, por quédate no quieto. saber cómo hacerlo, tienen malas tácticas, ¿no? Que terminan siendo como súper spammy y siento que para ser bien recibido y para que la gente te escriba tienes que tener otra aproximación, que es la que tú lograste para ti, para tu segmento, descifrar, ¿no? Que nos cuentes un poquito cómo fueron esas primeras reuniones. Te voy a decir, digamos que también empecé a combinar el humor con posts muy serios y retadores, que es algo que vamos a tocar ahorita y es, no solo lo hagas reír, sino también muéstrales algo que en la cara le está doliendo, pero también dile, mira, tú no estás haciendo nada para eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quieres seguir perdiendo plata? ¿Quieres seguir sufriendo en la cadena de suministro? Entonces, claro, ahí empezaron. ¿Y cómo fueron esas primeras reuniones? Al principio, casi fue un reto muy grande, porque yo siempre le vendía al área de tecnología en mi vida pasada y muchas, pocas veces uno empezaba a escalar. En esta, las reuniones siempre eran cadena de suministro, saltaba al CEO de la compañía. Entonces ahí es donde se empieza a articular es cómo yo le hablo a otro de los stakeholders o a otro de mis buyer persona de la forma como él necesita que yo le hable, que era totalmente diferente a la del de cadena de suministro. Entonces yo a la de la cadena de suministro le hablaba, oye, es que usted tiene dolores de pronóstico de la demanda, es decir, se queda desabastecido, está sobreabastecido, o a la final tienes mucha operatividad. Pero cuando llevaba al CEO de la compañía, dice, oye, tú tienes problemas de flujo de caja, tienes problemas de capital de trabajo, tienes muchos problemas de tomar decisiones rápidas. Entonces, logré articular los diferentes dolores a los diferentes stakeholders para que entendieran qué era lo que estábamos haciendo en DataApp. Claro, ahí la gente empezó a decir, oiga, sí, y eso es, y eso viene de cadena de suministro, sí, eso viene de cadena de suministro. O sea, si tú te equivocas en tu planeación, tú compras mal. Y si tú compras mal, tienes producto que no rota. Y si tienes producto que no rota, tienes capital de trabajo atrapado. Y si tienes capital de trabajo atrapado, tu financiero está saliendo a buscar plata porque no hay plata para esto. ¿Y a quién le cae? A ti, tú eres el CEO. Claro, como que la gente decía, ay, venga, sí, pero esto no me lo habían hecho ver. Ya lo estoy mostrándotelo. Entonces, ¿te alineas conmigo? Entonces, claro, empecé a cerrar, que eso fue algo que también empecé a entender, y era cuando yo llegaba a una empresa una empresa, lo empezaba a mapear a todos los stakeholders en LinkedIn. Ah, llegué a cadena de suministro, ven, tecnología es mi detractor, pero es mi habilitador, también tiene que conocerme y tiene que saber cómo le ayudo. Entonces, iba su mensaje para la tecnología, o va su mensaje, porque todavía esa es la estrategia. Después viene Pero el les escribes. financiero, les escribo, les genero la conexión, y en la conexión está el mensaje de la invitación donde obviamente no le estoy diciendo que le voy a vender a la empresa, pero le estoy diciendo, oye, ¿quieres saber cómo la inteligencia artificial desde la cadena de suministro te ayuda al área financiera para que no tengas que salir a buscar plata en el sector financiero que te cobre intereses
cuando puedes liberar capital de trabajo disminuyendo el inventario, es como que la gente dice, yo quiero saber. Entonces lo que empiezo es articularlos a todos para que cuando ellos se reúnan, porque en B2B no le vendes a una persona, le vendes a varias personas, cuando ellos se reúnan, todos van a decir, oiga, yo ya lo conozco. O sea, yo ya he escuchado de eso. O Datab me suena familiar. Entonces, claro, como que empiezas a articularlos a todos y todos, venga, sí. Y es más fácil poderlo cerrar. De hecho, esto que te estoy contando nos permitió a nosotros disminuir los ciclos de venta. Ciclo de venta que Ok. teníamos antes te puedo decir, 4 meses, 5 meses. Hoy en día un ciclo de venta de Datab es de 42 días. Porque hay una complejidad en el B2B, pero es un ciclo de venta de 42 días, donde tenemos ¿Y cómo clientes que lo los hemos cerrado redujeron? alineándolos a todos. Cuando lograste alinear a todos con información, no funcionó. El otro ya viene es un proceso mucho más bajo de calificación, que es cómo Ujú. logro calificar y cómo logro validar si esa empresa de verdad le sirve lo que yo estoy haciendo. Que viene, y voy a hacer una cuña ahí y devolviéndome un poco. Yo cuando salí de mi mundo corporativo creí que sabía vender, que es lo que pasa a todo el mundo. Yo creía que sabía vender, de hecho me iba muy bien vendiendo, o sea, yo vendía en la empresa donde salí, vendía mucho dinero, en todas las empresas donde había estado vendía mucho dinero, pero lo que pasaba es que yo no tenía estrategia. Entonces, yo sabía vender, empíricamente yo me movía y así, venga, vendamos, pero a la final yo no era organizado. Un momento que también cambió mi vida como tal y fue súper disruptivo es cuando entramos a Rockstar, nosotros pasamos por Rockstar por el programa de aceleración, nos llevaron un mentor que es Dan Macías, y Dan, que es un parce mío ahorita y de verdad lo estimo mucho. Empecé a escucharlo a él y el tipo decía, la metodología Sandler quiere como el submarino y es unos pasos. Y yo empezaba a decir, yo decía, venga, las ventas de verdad son un juego estadístico de pasos. Y yo me estoy saltando muchos de esos pasos que a la final por eso es que no cierro, o por eso es que se me desaparecen, ¿qué pasa si yo empiezo a estructurar, tomo estos pasos de esta metodología, pero los llevo a lo que somos en Data? No es tener una metodología, es aterricen la metodología específicamente para lo que es en tu empresa. Y lo que hice fue tomar todo este conocimiento de Dan, que ese man pone mucho contenido, pero adicional tomé los cursos de él y aterricé para que pudiera hacer una calificación exhaustiva de nuestros clientes con un proceso de ventas estructurado que nos permitiera cerrar mucho más rápido. Y ahí se Felipe, articula ahí hay una con un joya. triángulo súper importante, el Dale, dale. triángulo de las ventas, y es actitud, técnica y comportamiento. Yo tenía la actitud y yo tenía el comportamiento. O sea, actitud toda para las ventas. El comportamiento hacía mi tarea mucho, pero no tenía la técnica. Y si tú no tienes la técnica, estás perdiendo el tiempo, porque puedes estar desgastándote, pero no lo haces. Pero cuando logras alinear actitud, técnica y comportamiento, esto empieza a fluir tranquilamente. Me encantó eso, qué buen... Es como 3 elementos que tienes que tener. Y eso, Felipe, tú mencionabas algo ahorita y es, yo antes no tenía metodología y eso me hizo perder muchas ventas. ¿Cómo, cómo luce hoy tu metodología? O sea, ¿cómo se transformó? ¿Pasaste de qué a qué? O sea, ¿cómo luce ese antes y ese después? Te voy a contar qué fue digamos que cómo está estructurado. Y es, ¿qué es la venta B2B? La venta B2B es una venta persona a persona. O sea, personas que le compran a personas. Lo complejo de la venta B2B era lo que estábamos hablando ahorita, y es que no solo decide una persona, deciden entre 2, 3 o 4 personas, que son los diferentes buyer persona. Entonces, tú a la final tienes que estar tocando estos 3 o 4 personas. Pero adicional, tú no controlas algo que es súper importante en el B2B, y es que no le compran solo a una empresa, le pueden estar comprando a 2 o 3 empresas. Y ahí es donde viene como tal, venga, ¿yo cómo logro diferenciarme para que cuando inviten estas otras 3 empresas, estas 4 personas, pues yo esté en la cabeza de cada uno de ellos? Y ahí es como te empiezas que empezar a volverle relevante y referente en estos temas. ¿Y por qué? Pues porque hoy las organizaciones, que no pasaba antes, tienen mucho espacio para buscar proveedores. Y pueden buscar proveedores no solo aquí en Colombia ni en la misma ciudad, sino también proveedores globales que pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo. Entonces hay muchas opciones. Y es entre todas esas opciones, porque eres tú. Y ahí es donde yo entendí de lo que estamos hablando ahorita, porque LinkedIn era importante, porque tenía que empezar a diferenciarme en LinkedIn y porque tenía que estar en la mente de todas estas empresas. Entonces, estructuré algo y lo tenemos hoy en día en DataP, que es cómo logras vender sin vender. Y eso es una magia.
¿Por qué? Pues porque vender sin vender es como difícil. ¿Y cómo se articula esto? Pues generando confianza. Y eso, parte de lo que te voy a contar ahorita es cómo logras tú estructurar una metodología que genere confianza. Y cuando está generando confianza, pues ahí ya ni siquiera importa el precio, ya no importan muchas otras variables, sino, oiga, yo confío en este tipo que le estoy viendo, que me está compartiendo información y yo quiero comprarle como tal a él. Entonces, aquí viene algo que también he descubierto de todo lo que estaba haciendo y es que uno tiene que empezar a hacer algo fundamental y es estar en la mente de estas personas. Y algo que te estaba contando ahorita al inicio, antes de que empezamos a hablar, y es que empecé a estructurar algo que es atacar un sesgo cognitivo que tenemos todas las personas. Y es el sesgo cognitivo de la familiaridad. ¿En qué consiste esto? Entonces, entre más veces escuchas o ves a alguien, pues esta persona te va a parecer familiar. Y a base de esas repeticiones que tú estás haciendo, muchas veces de estar viéndote o muchas veces de estar leyéndolo, pues lo que empiezas a generar es que la gente siente como la sensación de que te conoce, de que eres una persona familiar. No sé si te pasa, y yo creo que te pasa a ti también mucho, Dani, porque generas mucho contenido, que muchas veces que uno llega como a un lugar y la gente siente, oye, yo te conozco, ¿de dónde te conozco? Y uno dice, no, es que sí, de pronto es que me has visto muchas veces, pero en realidad no me conoces. Pero la gente dice, oiga, ¿verdad? Yo me siento súper afín con usted. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro cuando estás haciendo esto? Que muchas veces el cerebro lo que hace es confundir la familiaridad con la confianza. Entonces, entre lo que tú más ves y más familiaridad que estás sintiendo, estás generando mucha más confianza. Y obviamente, entre más confianza, pues te sientes más a gusto con esa persona. Y eso es lo que buscamos en las ventas B2B. ¿Cómo logramos generar confianza, que te sientas a gusto conmigo, así no me conozcas, para que a la final me puedas comprar? Entonces, todo esto cae en 4 pasos claves que yo he venido haciendo que me han permitido, pues no solo vender y venderle a este tipo de empresas, sino a la final, pues conseguir muchos amigos. Yo digo, hoy en día tengo muchos amigos que a la final son los que nos están comprando o nos están referenciando, porque hay empresas que así no nos compren, nos están referenciando y dicen, oye Felipe, ven, yo no te voy a comprar, pero mira, yo he escuchado lo tuyo y esta empresa le sirve y te acabo de referenciar. Entonces, eso lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son esos 4 pasos claves que tenemos que tener en cuenta? Entonces, el primero es educar. ¿Cómo logras tú educar a estas personas, que es lo que estamos hablando ahorita? Darles contenido de valor, permitirles que a la final entiendan cosas que para ti son simples. Y eso es algo que también es fundamental. Uno cuando empieza a escribir, no empiecen a escribir lo complicado, sino traten de escribir lo simple, que muchas veces para nosotros es simple, para las demás personas puede ser absolutamente ganador. Y eso me he dado cuenta. A veces yo escribo algo súper simple y las personas inmediatamente interactúan y disparan. El segundo es inspíralos y es cuéntales cómo pueden llegar con las tecnologías que estás vendiendo o cómo pueden llegar con personas con este conocimiento a otro lugar. Entonces, eso para mí es totalmente ganador. Lo tercero, ya lo que estamos hablando ahorita, diferenciate. ¿Y cómo te puedes diferenciar? El humor. Como les decía, como tú lo hagas sentir, a la final la gente te va a recordar. Entonces, punto clave es ese. Y el cuarto punto que yo he venido siguiendo es retarlos. Y es, si tú no haces esto, tú pierdes dinero. O es, ¿qué pasa si tú sigues haciendo las cosas mal y te sacan de la compañía? Que el que no cambie lo pueden sacar. Entonces, ¿por qué no cambias tú desde tu rol? ¿Por qué no te empoderas y vas y dices arriba que esto tienes que hacerlo diferente? Entonces, resumiéndote, estos 4 puntos a mí han sido totalmente ganadores, que ha sido educar, inspirar, divertirlos y retarlos. Y eso se ha convertido en toda la estrategia de data. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Entonces, ahora tenemos un playbook, un libro de jugadas maestras que se articula con esto, porque no es solo salir a probar, es documenta todo lo que estás haciendo para que los demás lo puedan repetir. Entonces, Laura, que es la otra comercial, ya está repitiendo mucho de lo que hemos estado haciendo, cómo son los mensajes, qué es lo que estamos escribiendo, a quién le estamos atacando, y cuando le atacamos a este buyer persona específico, qué es lo que le tenemos que decir. Hay mucho de valor donde tú tienes que empezar a documentar y obviamente empezar a articular pues lo que estás haciendo en ventas. Me encanta porque hay muchas cosas que son más de cómo te enfocas que solo en la acción que ejecutas, sino cómo ejecutas esa acción, que es como, ok, yo voy a educar primero, quiero además inspirar mostrando hacia dónde van a llegar o cuál es como esa tierra prometida un poco de la gente que toma una decisión, los retas y los pones incómodos y eso también te lleva a la acción.
Eso me parece que va todo muy desde el contenido, pero desde los pasos para uno, hablemos de un ciclo de ventas, ¿no? Primero la gente te tiene que conocer y tener No, alguna intención, ¿no? Una intención se puede dar en un chat, se puede dar en la página web, se puede dar en los diferentes recursos que tú tengas habilitados para generar una conversación o una intención de compra, ¿no? Bien sea en una etapa inicial una llamada, un mensaje, etcétera. Luego de eso tienes una primera llamada, ¿verdad? Que es lo que usualmente sucede en ventas B2B. Y luego, bueno, están los seguimientos hasta el cierre de la venta. ¿Cómo luce eso en tu cabeza? O sea, ese sistemita de ventas en tu cabeza, ¿cómo luce? ¿Y cómo haces? Que esto también lo hablábamos y yo te he visto también con todas las historias que tienes y me encantaría que contaras varias de esas historias. ¿Cómo pasa ese proceso para ti de, ok, logré la primera llamada, entonces tú ya mencionaste que escribes también a las personas, o sea, tú eres proactivo. No solo esperas a que la gente llegue, sino que tú también te acercas y pues a través de contenido como que los vas nutriendo, por decirlo de alguna forma, y luego las personas agendan una llamada, ok, ¿cómo luce ese pedazo de la ecuación? Y luego me encantaría que hablemos del otro pedazo de la ecuación que es, listo, vendedor, conseguiste tu primera llamada, ¿qué pasa después? ¿No? Porque yo creo súper. que Felipe, una de las cosas, una de las razones por las que yo invité a Felipe al episodio, porque yo escojo personalmente a todas las personas que quiero invitar es, Felipe es muy particular vendiendo. O sea, él siempre llega con historias y he escuchado muchísimas, donde yo a veces me quedo como, wow, ¿cómo le dijo eso a un prospecto? O cómo lo reta o lo presiona de tal forma, pero siempre muy educadamente y muy bien desde el contenido, desde, no sé, pero son cosas que yo creo que no todo el mundo se atrevería a hacer porque justamente pueden tener miedo de perder esa venta por ser un poco más arriesgados o por quizás plantear las cosas en una manera no convencional. Entonces, si quieres partamos el ejercicio, entonces la primera parte, ya sabemos cómo logras que la gente te conozca, contenido y pues ya tienes un sistema súper montado. ¿Cómo logras esas primeras reuniones y luego qué pasa en las primeras reuniones y después de eso? Eso me Súper, encantaría Dani. saberlo. Entonces, ¿cómo logramos esas primeras reuniones? El contenido nos genera esas reuniones. Y el contenido muchas veces va súper enfocado. Y va enfocado como, oiga, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Y muchas veces la gente se identifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo ese contenido cae como al funnel. En el funnel lo que generamos es una reunión. En la reunión tenemos como una precalificación. Digamos que en el formulario tenemos una precalificación donde le preguntamos a la empresa, oye, ¿cuánto factura? Y como te decía ahorita, si la empresa factura menos de 20 millones de dólares, no aplica. Entonces, lo tratamos es como mandar un ciclo de contenido. Bueno, tú no aplicas todavía para mí, pero yo sí quiero educarte, que eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque las personas van rotando de cargo. Entonces, puede que en este cargo no funcione, pero en el siguiente cargo me vas a funcionar. Y para anidar, ahí te cuento una historia. Y eso nos pasó, y me pasó que con una empresa llegué a una empresa, íbamos a venderle, la empresa como que no estaba preparada todavía, y la persona en el cargo puntual me dijo, de hecho se llama John, me dijo, no, Felipe, no, aquí no te vamos a comprar, aquí no te vamos a comprar porque es que o no hay presupuesto, o no estamos preparados, no tenemos esta metodología, pero pues más adelante nos veremos. Obviamente yo fui súper abierto con él, le compartí toda la información, lo apoyé y le dije, ven John, más adelante nos vemos. ¿Qué pasó a los 6 meses? Llegué a otra empresa, estaba en el proceso en la otra empresa, que es uno de nuestros clientes, como este ya también es Caja Limpia, y Caja Limpia me dijeron, venga, tiene que esperar porque vamos a cambiar la persona de cadena de suministro. Y pues no podemos montar una solución si no tenemos el responsable de cadena de suministro. De un momento a otro dijeron, oye, ya tenemos a la persona, te vas a reunir con él mañana, te vamos a agendar una reunión y listo. Oh, sorpresa, cuando llegué era yo. Me dijo, de entrada, yo ya sabía que eras tú, Felipe. Aquí ya me dieron la orden que si te lo puedo comprar, montémoslo ya, de una. Entonces, ahí lo que empezamos es a hacer un proceso de calificación, pero también a compartir mucha información para la que las empresas estén preparadas. Después viene el proceso como tal de si la empresa califica y si la empresa a la final hace fit con lo que estamos haciendo nosotros, hacemos algo que se llama el embudo del dolor. Y eso va mucho también con la metodología que estamos hablando de Sandler. Y es entender, pues, por varias razones, si esa empresa también hace fit con lo que estamos manejando nosotros. No es solo como tal el presupuesto, es, oiga, ¿cuáles son los retos que usted tiene? Porque si los retos son diferentes a lo que podemos solucionar, pues no hace fit. Lo otro es, ¿cómo lo hace sentir como persona? Que muchas veces la gente va a vender y se enfoca mucho como en el negocio, pero como decía ahorita, le vendemos a personas y las personas que a la final son las que se están viendo afectadas. Entonces, oye,
qué frustraciones, qué problemas, qué estrés te está generando a ti para lograr convencerlo de la forma como DATAP le puede ayudar. Entonces también entendemos a la persona cuáles son los retos que tiene. Lo otro, y claramente es, ¿tienes presupuesto o no tienes presupuesto como tal? ¿Y qué pasaría si no tuviera una solución como nosotros? También hacemos una precalificación nosotros ahí, que de ahí depende si hacemos oferta o no hacemos oferta. ¿Y por qué? Porque no nos interesa hacer ofertas que no se vayan a mover. Nos interesa de verdad ofertas que podamos mover rápidamente. Y cuando ya movemos una oferta, ahí empezamos a jugar, es lo que te decía, a retarlos. Y es, yo estoy dejando de ganar plata, pero tú ya sé que estás perdiendo. Entonces es, ¿por qué no tomas acciones? Si no tomas acciones, estás perdiendo más dinero. Y es, ¿a quién más tengo que convencer? Entonces ya hablamos con todos, pero dime a quién más me falta que no hemos podido hablar. Y ahí es donde entramos a decirles, venga, ¿por qué no toma acciones? ¿Por qué no cambias y no quieres hacer las cosas diferentes? Hay un tema, hay un reto que tenemos nosotros y es que nos metimos a bailar con la más complicada. Y es que la cadena de suministro es un área que durante los últimos 25 años no ha cambiado, siguen haciéndole una hoja de cálculo. A la final, antes era un área de soporte y muchas empresas lo siguen viendo como un área de soporte cuando se convirtió en un área estratégica y todavía no lo han entendido. Entonces, nos toca educar y remar mucho, pero el objetivo yo te puedo decir que cuando tú empiezas a jugar y lo que estamos hablando es de retarlos y de mostrarles los problemas en la cara, ha sido totalmente ganador. Y así he permitido hacer muchos cierres. Felipe, y a mí, algo que yo justo te decía hace unas semanas era, yo me di cuenta de que tu método de venta se parece mucho a un libro o a un framework que se llama Challenger Sale, que yo me estuve leyendo porque lo escuché en un podcast recomendado y básicamente ellos dicen que los vendedores que cierran ventas consultivas hoy son los que te saben educar, te retan y además te logran presionar de una manera correcta para que tú puedas convertir. Eso es como un poco el resumen del framework de ellos, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho porque al escuchar tus historias, yo siempre he escuchado que tú de alguna forma te encargabas de educar, como tú decías, al cliente, ¿no? De qué estás midiendo, esto no se debe medir así, el proceso se debe hacer de esta manera, que es literalmente les estás diciendo cómo deberían hacer parte de su trabajo mucho mejor, porque tú eres especialista en una porción de su trabajo, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de darles insights que ellos no tienen, porque pues usualmente un equipo está enfocado en muchas más cosas, ¿no? En muchas más cosas y además tú tienes una visión de muchos equipos. Entonces, además, alimentas un montón esos insights que tienes, los educas, pero al mismo tiempo luego los retas y también los empujas a... Yo te recuerdo haber escuchado esta frase tuya que es como, mi solución no te va a funcionar si tú no sabes tomar decisiones rápidas. Y si tú no decides dentro de X cantidad de tiempo, mi solución no te va a servir porque eres muy lento para tomar decisiones. Eso es un quote de una frase que una vez tú me mencionaste que le dijiste a un prospecto, y es un poco, yo quiero profundizar en ese mindset. A ti no te, o sea, ¿cómo haces tú? Y un poco, porque yo sé que eso tiene que ver también mucho con la personalidad hasta cierto punto, pero yo creo que es algo que uno puede entrenar y es cómo encontrar esos insights, educar obviamente, y cómo retar a las personas, pero de una manera que sea, no sé, como que no genere una fricción tan fuerte en la relación como para que se quiebre esa venta, ¿no? Porque hay una Muy fricción que se polite. genera, indudablemente, se genera fricción, pero es una fricción de esa que es como cuando tú tienes un coach o un entrenador y te ponen a hacer un ejercicio que está duro o te ponen en una situación incómoda, pero tú como que de alguna forma respondes bien, ¿no? Siento que es equivalente a eso, em, pero no sé ni siquiera cómo describirlo bien en palabras, ese juego que tú haces a veces en las reuniones de ventas, ¿no? Es importante lo que tú dices, edúcalos. Entonces, cuando los estás educando, les estás aportando valor, también puedes empezar a apretarlo. Y también puedes empezar a decirle, hacerle ver las cosas. Esa frase que tú dices, yo se las digo. Tú estás buscando una solución para tomar decisiones rápidas, pero te vas a tomar 6 meses para tomar la decisión de comprarles. ¿Para qué vas a tomarla? O sea, ¿para qué vas a comprar eso? Eso no te sirve. O sea, sigue con lo mismo. No tienes problema. Sigue haciendo lo mismo porque al final no te va a funcionar. Entonces, ahí es como retarlos, pero hacerles ver las cosas también en la cara, como, mira, no te equivoques, lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo diferente. También otro tema súper importante ahí es,
tienes que estar un paso adelante de ellos. Ok. Siempre un paso adelante del prospecto. Porque a la final, si estás un paso atrás, el prospecto es quien te maneja a ti. Y el objetivo es que tú manejes al prospecto. ¿Cómo lo puedes manejar? Casos puntuales. Y eso también te lo contaba. Ahorita acabamos de cerrar Crepes and Waffles. Entonces me reuní con el agente de cadena de suministro, identifiqué los dolores puntuales, total, tenía mapeado todo, saqué información para la oferta. Y obviamente yo trato de sacar toda esta información de una forma como estamos hablando. Venga, ¿de qué le problema? ¿Y cuántos SKUs tiene? No, yo tengo tantos SKUs. Sacamos toda la información. Tenía mapeado a todo el equipo, había compartido mucha información a todo el equipo. Y en la reunión les dije, venga, ¿y quién decía aquí? Entonces estamos hablando, no, el gerente, me dijeron el gerente. Hablamos de otro proyecto que estábamos sacando nosotros y le dije, venga, ¿y por qué no nos reunimos con el gerente? Entonces me dijeron, listo, pues que el gerente es súper ocupado y todo eso. Y yo, pues madre, te va a dar media hora pasado mañana. Me dieron así media hora pasado mañana. ¿Qué fue lo que hice yo? Dije, venga, si tengo media hora con el gerente, yo voy a estructurarles de una vez la oferta. O sea, yo me voy a ir armado. Tengo media hora, si lo logro convencer, me llevo el negocio. Armé mi oferta, armé una presentación diferente enfocada a los dolores del gerente, que obviamente tocara a los de cadena de suministro que también iban a estar en la reunión. Y 15 minutos le conté esto. Y a la final, después de la presentación, como que me mira y me dijo, oye, está tan bacano que ¿cuánto vale esto? Yo dije, me acaba de hacer la pregunta precisa porque es que yo ya le tengo su oferta. Claro, todos se voltearon y dicen, ¿cómo ya tienen la oferta? Sí, ya tengo su oferta. Pero sí, ya la tengo. Entonces, mira, te voy a mostrar la oferta. 5 minutos para la oferta. El tipo me miró y dijo, vamos. Todo el mundo se volteó. ¿Vamos? Sí, me convenciste. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que firmamos contrato, un acuerdo de confidencialidad, ya, listo, ya tienes el costo, me tengo que ir a otra reunión. Equipo, ya hagan todo porque ya está aprobado. Y cuando todos me dijeron, pero o sea, llevaban evaluando soluciones como 6 meses, y de un momento a otro me adelanté tanto que lo convencí. Dije, esto es lo que necesito. Y se reúne, te puedo decir, es el negocio que es Crepes and Waffles y lo cerré en 3 días. Está diciendo, tengo un ciclo de venta de 49, pues ese negocio me anticipé tanto y lo llevé al nivel que quería llevarlo, que en 3 días cerré el negocio. Y cuando dices, Felipe, que te anticipaste, obviamente la oferta fue una de las cosas en las que te anticipaste, o sea, lograste medir cuánto era su volumen, más o menos como que ya tenías las variables, y obviamente en un proceso comercial que se puede tardar semanas, después de que ya te dicen, mándame la oferta, tú te arriesgaste a poner un número sobre la mesa con unas estimaciones. Ese fue el riesgo uno. Pero ¿en qué otras cosas sientes tú que te anticipaste que lograron que esa persona que te conoció en 30 minutos, que tenía que aprobar un presupuesto, que es una persona ocupada, dijera, sí, vamos con esta solución? Súper importante. A mí me gusta jugar mucho con el DISC. Y el DISC es cómo logras alinear temperamentos temperamentos. Entonces, yo empecé a analizar y obviamente por los posts de este gerente y muchos de los gerentes son águilas. Y al tener un águila como tal, tienes que hablarle directo y puntualmente qué es lo que él quiere escuchar. Entonces, claro, cuando Ok. yo llegué a la reunión, no fue una reunión como tal de echarles el cuento súper largo, sino fui concretamente a lo que el tipo quería escuchar. Y vamos a generar beneficios, vamos a generar ahorros, vamos a hacer esto, vamos a entregarles este valor y a la final, esto es lo que hacemos, o esto es lo que yo tengo. Entonces, claro, empaticé. A la final fue un juego de empatizar con la persona que tenía un producto, empaticé con él, llegué con una propuesta de valor y a la final logré cerrar. Entonces, ahí viene mucho el juego que, sin quererlo, hoy en día yo lo hago empíricamente. Hay muchas cosas que yo empiezo a jugar con Sí. esas y las empiezo a hacer, pero son cosas que totalmente me estructuran como tal lo que estoy haciendo en el proceso de venta. Me parece interesante porque al final es como que una mezcla, yo creo que las ventas son como que mitad arte, mitad metodología. O sea, porque creo que también, y viendo un poco lo que has dicho, has hablado varias veces de cosas que tienen que ver con psicología, ¿no? Y al final yo creo que si tú entiendes a las otras personas, al final la venta tiene un componente social que de alguna forma por eso es arte y metodología al mismo tiempo, ¿no? Porque si la persona que te recibió no le diste buen feeling,
te pueden cerrar la puerta simplemente porque no generaste la credibilidad, por ejemplo, necesaria para cerrar la venta. Ahora pregunta aquí ácida y concreta, Felipe, ¿cómo haces para manejar objeciones? Porque las ventas están llenas de objeciones. De hecho, tú me habías dicho como, yo siempre estoy buscando el no antes que el sí, ¿no? Como que Eso sí tú, fue importante. tú buscas el rechazo antes como que de que alguien te diga que sí. Cuéntame un poco la lógica de eso, de por qué uno buscaría el rechazo activamente en una venta. Y dos, ¿cómo haces para manejar Las objeciones. las objeciones? Que al Listo. final son una forma de rechazo, ¿no? Parcial, aunque sea. Total. Lo que te decía ahorita, las ventas son un juego estadístico. Y en el juego estadístico tú tienes que tener identificado cuáles son cada uno de los porcentajes que tienes en cada una de las fases. Yéndome como a responderte esa pregunta, yo tengo un hit rate del 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo 10 ofertas, de esas 10 ofertas voy a cerrar 3. ¿Qué es lo que empiezo a jugar yo? Denme rápido o no, es decir, denme rápido esas 7 para yo llegar a las 3 que voy a cerrar. Entonces, eso me permite, cuando yo entro a un prospecto, no tener como el mostrar el hambre. Y es, venga, ciérreme, ciérreme. No, no, venga, yo entro, que ya sé que tengo asegurado con usted el no. Ayúdeme usted a convencerme que es el sí. Obviamente eso no lo sabe el prospecto, pero es, yo voy todo el tiempo diciéndole, yo de pronto yo no creo que sea la solución ideal para ti. Aunque yo tengo esto y estos beneficios, pero yo no sé si tú eres la solución. Entonces, claro, cuando la gente también siente el rechazo, como así que estás diciendo que no, si me vas a entregar todos esos beneficios, no, yo quiero eso. Cuéntame más. Entonces, como que empieza uno a jugarles también psicológicamente a la persona, que la persona a la final muchas veces o termina diciéndote que no, pero es un no real, no es un no que a la final no lo estés llevando, sino no, de verdad, no, ya me hiciste caer en cuenta que no eres para mí, o a la final termina diciéndote, sí, eso es lo que yo necesito. Entonces lo que empiezas a jugar es, este es el sí, y yo ya sé que sí, 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 puede que haya meses que se 4 o 5, pero el promedio de toda la historia que llevo como tal en Data, pues ya tengo estandarizado como tal, que es ese 30%. Entonces, de 10 pongo, 3 estoy cerrando fijo. Por eso trato de buscar mucho el no. Y cuando estás buscando el no, pues no tienes nada que perder. Y eso también es como, por eso es que puedo hablar abiertamente de lo que va a pasar. No soy el vendedor tradicional que le sigue la cuerda al prospecto, como, sí, no, eso también te lo tengo. No, eso también, súper. No, venga, yo no le tengo eso. No es que yo quiero un dashboard personalizado de color verde con blanco. Que olvídate, yo no tengo eso. O sea, es un producto, yo no te voy a hacer eso. ¿Quieres eso? Yo te doy los datos y tú lo puedes hacer en un Power BI. Pero yo no te lo voy a personalizar de la forma que tú quieres. Que al final, yo siempre les digo, yo lo que no estoy haciendo es automatizar tu proceso. Estoy cambiándolo totalmente y te voy a entregar datos para que tú tomes decisiones. Si tú quieres que yo te automatice el proceso, no soy la solución para ti. Esa, completamente estamos desalineados. Entonces, pues eso me permite jugar y a decirle esas cosas, que al final eso lo diferencia, porque la gente entiende, este mal, o sea, esto es diferente. Este no me quiere vender y vender la solución, sino que al final de verdad me quiere alinear con algo que me pueda servir. Y por el otro lado, las objeciones, créeme que he tenido tantas reuniones que ya tengo claro como muchas de las objeciones que nos pueden generar. Hay veces que hay prospectos que me salen con unas objeciones que son buscadas como así de ChatGPT, dígame la solución, dígame la pregunta más compleja que podamos. Ahí es donde soy capaz de decir, yo no tengo ni idea que usted me está preguntando. Déjeme, hacemos una llamada técnica y le ayuda a solucionar. Que eso también es sincero, a mí no me gusta inventar. O sea, si yo no me la sé, yo no invento. O sea, venga, yo no me sé eso. O sea, usted me está preguntando algo que no tiene ni idea, o sea, no tengo ni idea. Déjeme averiguo y después le doy la solución. Pero por ahora no la tengo. Entonces, eso también es importante porque no es vender humo, es generar confianza. Y cuando tú eres capaz de decir, venga, yo no me sé eso, déjeme se lo averiguo, también es una forma de generar confianza porque dice, oiga, usted también, o sea, usted no me está vendiendo cosas que de verdad no sabe. Trato de mapearlas y obviamente también tenemos en nuestro playbook todo el listado de las objeciones. Entonces, cada vez que tenemos objeciones, las vamos documentando. Y vamos Claro. documentando la pregunta con la respuesta para que Ah, podamos ok. solucionarla. Como para crear un centro de conocimiento para Total. todos. Entonces, Y digamos que Felipe, ahí las vamos dale. teniendo casi todas. Las objeciones como top 5, top 3, no sé, que tú tengas y cómo las manejas, ¿cuáles serían? Así que te acuerdes o las que quieras Top. traer. Digamos que la primera objeción es
muy costoso. Oye, eso está muy costoso. Y muchos me dicen, oye, eso es costoso y a mí Excel no me cuesta. Obviamente Excel no te cuesta. No te cuesta la herramienta, pero te cuesta, ¿cuánto te cuesta quedarte desabastecido? Puedes perder mucho dinero. ¿O cuánto te cuesta quedarte sobreabastecido? Mucho más dinero. ¿O cuánto te cuesta la operatividad? Ahí es donde está tu problema, no en la herramienta, sino en la consecuencia de la herramienta. Otros son, eh, quiero desarrollarlo in-house. Dale, desarrollalo in-house. No es solo tecnología, es tecnología acoplada a un negocio. Y yo les digo, yo ya he vivido muchas empresas que quieren desarrollarlo y a la final, cuando intentan desarrollarlo, se dan cuenta que no pueden. ¿Cuánta plata pierden? ¿Cuánto vale un científico de datos? Te vale mucho dinero. ¿Cuánto vale un analista? ¿Cuánto? Pierde. O sea, yo les digo, ¿quieres perder plata? ¿Estás perdiendo plata y quieres perder plata? Adelante. Más adelante vamos a encontrarnos de nuevo. Muy seguramente, y te digo, ya hemos vivido empresas exactamente igual. Más adelante nos vamos a encontrar. Otras, otras objeciones. Ah, bueno, Que tú tenías un caso, que tú tenías un caso de eso, ¿no, Felipe? De hecho, que tú me lo contaste. Que era como una empresa venía buscando que le armaran una solución a la medida. Y tú le dijiste no. muchas. Es que Y luego muchas se... no tienen. Quiero soluciones a la medida. Lo que te decía, ahorita, automatízame el proceso. No, bueno, yo no te automatizo el proceso. Un caso que tenemos puntual es Juan Valdés. Juan Valdés tiene un equipo de ciencia de datos desarrollando esto y nosotros llegamos y el equipo nos dijo, oiga, yo estoy desarrollando esto, pues digamos que difícilmente vas a entrar. O sea, tenemos un equipo. Sí. Ahí cuál fue el cambio y cómo lo empezamos a manejar o cómo lo manejé yo es, ven, tú no has podido mostrar resultados, llevas un tiempo, porque no nos volvemos aliados? Yo me convierto en tu proveedor y te ayudo a mostrar resultados rápidamente. No me veas como una competencia, mírame como un amigo que te va a mostrar resultados. Pues a la final, súper inteligente la persona de innovación, que era el que tenía el equipo de innovación y tecnología, que el tipo dijo, oiga, obviamente. Entonces, si usted dice que me va a mostrar resultados en menos de un mes, en un mes, pues yo voy a poder mostrar resultados. Hicimos ese cambio, mostramos resultados y obviamente él se puso su estrellita. ¿Por qué? Porque al interior vendió una solución de inteligencia artificial que él era el líder de las soluciones de inteligencia artificial. Lo había hecho con un proveedor. A nadie le preguntó eso, pero la solución era de inteligencia artificial. Exacto, tú al final estás solucionando un problema de negocio, De no negocio. tu core business. Y eso para las empresas, por ejemplo, tú que vendes una solución de tecnología para empresas que son más de retail, de ventas masivas, etcétera, su core business no es hacer tecnología. Entonces, ¿qué te vas a poner tú a desarrollar algo que ya existe y que hay gente literalmente trabajando todos los días para optimizar esa solución versus un equipo que va a tener una curva de aprendizaje gigante para lanzar algo que va a ser seguramente un tercio de bueno de algo que ya existe, que es especializado para ese problema, ¿no? Entonces, bueno, esa Dale. sería la objeción de yo lo voy a armar in-house, ¿no? La otra era muy costoso, que esa es típica, creo que hasta para softwares que valen $40 existe la objeción de que eso es muy costoso, curiosamente. Y no sé si hay alguna otra que tú quieras compartir. Bueno, Felipe, y para ir cerrando, ¿qué cosas antes hacías en ventas que dejaste de hacer porque ya te parecen irrelevantes, no funcionan o ya no consideras que suman a tu proceso? La llamada en frío. La llamada en frío, ¿Sí? yo creo que van a desaparecer. Eso no tiene sentido. Eso Ahí no hay tiene un debate, sentido. eso es un debate, eso es un súper debate. Pero tú ya no Mucha gente haces dice, llamadas en frío, no, cero llamada concretamente. en frío. Cero llamada en frío. Es más, ¿Y la cómo gente nos haces cuando llama. no tienes pipeline o estás apretado de pipeline o necesitas generar más llamadas? Contenido. Juega con el contenido. Empiezas a multiplicar es tu cantidad Así, de contenido. un juego que hice la semana pasada era, antes estaba generando un contenido diario. ¿Sabes qué? Empieza a jugar uno por la mañana y uno por la tarde a ver cómo funciona. Entonces, ahí empiezas a ver. Otro tema es empezar a generar múltiples canales. Entonces, no es solo el LinkedIn. Hice un newsletter y un newsletter que hoy en día tiene 13.000 personas. Comencé, no sé, hace 8 meses, cuando dije, oiga, de pronto esto va a funcionar y de un momento a otro llegué a 13.000 personas. Es un canal de comunicación gigante. Creé una revista, entonces una revista que se llama DataShane. Empecé a buscar y eso fue un canal de prospección. Te voy a contar por qué. Porque dije, oiga, yo quiero llegar a grandes líderes de empresas. Entonces, si yo voy a decirle, ven, quiero hablar contigo, me va a decir no. Pero cuando les dije, oiga, tengo una revista, quiero que ustedes escriban en esta revista, quiero que ustedes de verdad, mucha gente los conozca y empecemos a hacer cosas diferentes con ustedes.
Pues claro, esa gente inmediatamente dijo, ¿sabe qué? Me interesa. Tiene mis datos, sigamos en contacto. Y lo que hice fue publicarlos en estas revistas, darles visibilidad y a la final esa visibilidad me llevó a que hoy en día soy amigo de mucha gente y tengo una revista que tiene un promedio de 40.000 visualizaciones al mes. Qué locura. Eso es una O sea, locura, eso de la revista. De hecho, me encantaría vincularla aquí al episodio para que la gente la vea, porque además eso lo pensaste tú desde ventas y pareciera hecho por un equipo de marketing, honestamente, esa acción. y sin Tú eres un tener ni híbrido idea cómo ahí. hacerla, o sea, sin tener ni idea cómo hacerla. O sea, haz de cuenta, se me ocurrió un día, como un amigo me dijo, oye, estoy sacando una plataforma que voy a montar revistas, pero estaba muy enfocado en temas de música. Yo dije, oye, yo quiero montar una revista, Alejo. Y Alejo me dijo, pues hágale. Dije, pero la voy a montar de cadena de suministro. Y yo me miraba como, oye, cadena de suministro. Y dije, sí, la voy a montar. Y dije, venga, empecemos a hacerla. Y empecé a estructurar cómo y qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Empezamos a buscar a la gente, empiezan, quiere escribir, quiere escribir, quiere escribir. Y la gente, fue un gancho muy bacano, porque la gente dijo, oye, yo quiero escribir, me interesa. Y eso es algo que Claro, yo motivo mucho a los de cadena de suministro. Publiquen, generen contenido. Es más, ese es otro canal de prospección que hice. Creé un curso en LinkedIn para saber cómo generar contenido y cómo generar mayor visibilidad en cadena de suministro. Y se los diseñé solo para los de cadena de suministro. Les dije, ¿quieren un curso gratis? Yo se los tengo. Suscríbanse acá. Entonces, ¿qué pasó? Se suscribieron, me dieron sus correos, me dieron sus celulares, los llevé a un grupo de WhatsApp, los tengo a la mano a más de 500 personas de cadena de suministro y les voy compartiendo contenido. ¿Qué pasa? Los tengo a la mano. A todos los tengo a la mano. Entonces, ¿no? Y tú tienes un principio de reciprocidad ahí que creo que hemos hablado mucho de psicología hoy, ¿no? Pero tú has dado ya mucho valor. El día de mañana le escribes a alguien, ay, Felipe me ayudó a conseguir mi siguiente trabajo porque aprendí esto en su curso de LinkedIn. No sé, decir cualquier cosa. Hay otra actitud ahí porque ya no eres un desconocido. Eres sí. alguien que les enseñó algo, además. Y mira que para responderte la pregunta que me dices, ¿cómo haces para más prospección? Hay muchas ideas. El tema es hacerlas. No es una llamada de Claro. frío. No es, hoy en día el tema del email marketing está llevado por todas esas restricciones que se tienen de las listas y todo eso. Eso ya tampoco es el camino. Yo el camino es invéntate cosas diferentes. Invéntate cómo llegarle de una forma como tal que no estén esperando que vas a llegar. O bríndale una mano. Yo te quiero enseñar algo, pues te voy a enseñar de forma gratuita. No todo es vender. O sea, porque no todo es te vendo, te vendo, te vendo y quiero venderte y es que te voy a dar un webinar, pero tienes que pagar. No, olvídate, eso ya está pasado de moda. Yo te doy toda la información, te pongo todo sobre la mesa, que a la final en algún momento se va a volver. Eso me encanta. ¿Y alguna otra cosa que ya no harías o dejaste de hacer? Que definitivamente no. Eh, ya más en frío, email marketing, ¿qué otra cosa? Algo que me duele, pero también funciona, tantas reuniones presenciales. ¿Por qué? Ya no haces casi. No hago casi reuniones presenciales. Es muy rara vez que hago reuniones. O sea, tiene que ser muy estratégica, porque lo que me permite no hacerlas es tener escalabilidad. Lo que te dije, Ok, hoy Data viene en 5 países. Si yo claro. necesitara tener gente en 5 países, eso es una locura. Y el equipo de 2 personas está vendiendo en 5 países. De hecho, la proyección es que podemos cerrar el año por ahí en unos 7 o 8 países. Entonces, es como llevas a tus clientes a que puedan entender que digitalmente también lo puedes entender, también puedes generar confianza, también puedes solucionarles lo que ellos necesitan y también evitar tanta reunionitis. Oiga, es que me quiero reunir para revisar la oferta. No, no, no. ¿Qué necesitas saber de la oferta? No, es que no la entendí. Ah, listo. Coges una herramienta como Loom, te pones ahí abajo, muestras la oferta, le explicas muy bien la oferta en detalle, se la envías y, oye, ¿tienes preguntas? Claro, entonces la gente como, ya me la explicaste muy bien, ya no tengo preguntas, no tengo que reunirme. Entonces, un Loom lo grabas en 5 minutos, mientras una reunión puede estar perdiendo 45 minutos. Entonces, ¿cómo utilizas también la tecnología para volverte mucho más eficiente? Eso me encanta. Bueno, y ya para cerrar, Felipe, libro que recomiendes o contenido que hayas, no sé, consumido que tú digas, me encantó, no tiene que ser de ventas, puede ser algo que simplemente a ti te haya sumado. Hay un libro que leí hace poco, el de Waze, el de Uri Lavin, el de Enamórate del problema, no de la solución, me parece ganador. De ventas hay Uf, uno, de hecho, me lo gané en un evento de Sandler, que es No puedes enseñar a un niño a andar en bicicleta en un seminario. Totalmente ganador, es recomendado. ok, Eh, y ese sí es de ventas. Ese es de ventas, son de ventas, ese es de ventas. Contenido para temas de LinkedIn, hay un man que es Richard Van Der Bloom,
genera cosas bacanas. Aunque ahí hay un tema, hoy en día hay muchos gurús de LinkedIn Ah, que no sí. entienden qué es, a la final dicen te ayuda a vender, pero ellos saben vender son cursos, no saben vender como tal soluciones como Total. este complejo. O sea, hay una cosa, yo te vendo masivo, pero es que esto es una venta súper especializada, súper enfocada, y el dolor de muchos es estas ventas. Es más, aquí un preámbulo, estoy pensando en sacar un curso de eso. Y es cómo logro Ok. estructurar un curso de ventas de B2B basado en la experiencia que yo ya tengo. Y la experiencia que me ha llevado a vender tantos millones de dólares en 5 países, haciéndolo así. Fácil, Me práctico. Es encanta. algo que también tengo en la cabeza, pero con tantas vainas, pues a la final no he podido sacar. No, pero Y tiene mucho sentido porque yo siempre digo que la gente también que vende muchas veces en LinkedIn juega de local. Es como, claro, vendes cursos de LinkedIn en LinkedIn. Pues total, sí. O sea, juegas de local, ¿no? O sea, no es lo mismo vender cadena de suministro en LinkedIn o vender Porter, que es un SaaS a través de contenido, que simplemente vender tu curso, que es de la misma plataforma que estás promocionando. Entonces, total, es otro de cuento. acuerdo ahí contigo, pero al 100%. Y es más, o sea, yo, 100%. yo tengo, para el newsletter de supply chain, tengo un newsletter de ventas. Lo tengo un poco escondido dentro de mi perfil, es B2B, se llama Bridge to Biz, donde voy generando, oiga, ¿quieres saber cómo montar un playbook? ¿Quieres saber cómo definir tu cliente ideal? ¿Quieres saber? Está por ahí escondido. Voy a sacarlo un poco más a la vista. Pues porque tampoco me interesa muchas veces que mis prospectos por el otro lado de cadena de suministro estoy viendo todo el arte que les estoy aplicando, pues porque a la final no sería como tan chévere. Pero tienes tu lado Pero, teacher y tienes tu lado, igual, sabes, mi trabajo es dar a conocer de top y al final llegar a los clientes ideales. pero ¿sabes qué es lo Pero bueno, importante de ahí? Cuando tú te dedicas a enseñar, te obligas a aprender más. eso sí. Entonces, cuando yo trato de contar y contar y contar, me obligo a que tengo que aprender y aprender y aprender. Entonces, eso es un ejercicio. Y es un ejercicio de que Pero si yo no estoy contando, no estoy aprendiendo. Entonces, tengo que contar para aprender. esa me encanta. Esa me encanta junto con lo que dijiste de que cada conversación es contenido en potencia porque de ahí salen muchas cosas que al final tu prospecto o el grupo de personas al que solucionas tienen cosas en común y ahí están todo el día Así en tu es. interacción diaria. O sea, no tienes, porque sabes que un bloqueo que yo veo en mucha gente para crear contenido es, no sabe, uno no tiene el hábito de escribir, entonces obviamente, ¿dónde pongo esta nueva tarea que ahora está en mi plato, que es escribir? La segunda, bueno, muchas veces a la gente le da pena, a mí me daba pena antes publicar cuando estaba empezando. Em, y la otra es que creo que simplemente no ven el potencial, o sea, no entienden de qué se están perdiendo, entonces tampoco es como que la motivación de hacerlo es como ambigua, ¿no? Pero yo también, y lo pensaba justo pensando en ti, esta idea que yo tenía en mi cabeza es, mientras unas personas están, algunos fundadores de startups, B2B sobre todo en este caso, están considerando crear contenido, ya hay un founder que lo está haciendo y está generando Total. resultados. Mira, O sea, uno de los mientras principales tú del problemas otro. que yo veo en los founders es que no se enfocan en saber vender. Muchos no saben ni idea de vender. O sea, dicen, vender mi startup es vender. No, genera tracción. Cuando tú logras generar tracción, te vuelves más sexy para los inversionistas. Y no vas a tener que salir a vender tu startup, sino muchos de ellos van a querer buscarte para comprar tu Claro, startup. se vuelve diferente contar el cuento cuando ya Tienes tienes tracción. un volumen. Sí, tienes un volumen, tienes un reconocimiento, tienes unos prospectos muy claros, a si estás arrancando solo con una idea y no tienes todo eso armado, ¿no? Pero bueno, Felipe, me encantó este espacio. Aquí voy a compartir las redes de Felipe para los que lo quieran seguir en LinkedIn. Felipe aquí es Top Boys, bueno, por ahí no lo dije, pero Felipe es LinkedIn Top Boys y al final él comparte muchísimo contenido de cadena de suministro, pero también tiene sus contenidos de ventas y también sé que él da asesorías si las personas le escriben para temas de ventas. Así que vamos a dejar el perfil de Felipe y bueno, Felipe, gracias por regalarnos todo este contenido en este episodio. La verdad me Tania, encantó. a ti por el espacio, por la invitación y un honor. Además, te sigo a ti. Tú eres una crack en todos los temas que haces. Entonces, me faltó decir, o sea, si no están siguiendo a Dani, están perdidos. Güey. O sea, si Bueno, llegaron Felipe, aquí, muchas si gracias. llegaron a este episodio por mí y no hayan seguido a Dani, tienen que seguirla. O sea, ella sí es una crack. Güey. Ahí hacemos el mix. Yo hablo de growth y tú hablas de ventas, que ahí sí, esa ya es la parte final del cierre, ¿no? Bueno, Felipe, un abracito. Entonces, espero que luego saquemos otro
de pronto de LinkedIn, quién sabe, para no hablar Hola. desde la gente que crea contenido y solo vende cursos, sino de gente que de verdad está vendiendo a través de LinkedIn. Eso sería un buen episodio. Vale, Dani, cuídate.